por más tiempo, vamos a ser puntuales, nosotros, pero el entusiasmo va a ser mucho, la información va a ser completa, esto nos va a ayudar las ganas de dar la información que queremos brindarles el día de hoy. Entonces se va a dividir en dos partes. Primero va a comenzar la zona de Denise para hablar un poquito acerca de los temas de la adolescencia y inmediatamente después voy a iniciar ya con la sección que corresponde a los diferentes tipos de bachillerato que hay en la INE. Entonces les dejo con la señora Denise para iniciar con todo esto que es la charla. Bienvenidos, muy buenas noches. Muy bien, ¿sí se me escucha, verdad? Perfecto. Muy bien, pues bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en este espacio. Yo sé lo que conlleva estar aquí un miércoles a esta hora y más con este calor, pero bueno, muy bien. Vamos a comenzar antes que nada. Como ya les digo, bienvenidos. Esta plática que busco que sea bastante concreta, ¿no? A fin de cuentas, la información es buenísima, pero es mucho mejor cuando sabemos aterrizarla y aplicarla, ¿no? Que es a lo que venimos. Como tal, esta charla, como tal taller, está dirigido específicamente a la etapa de la adolescencia, ¿no? Cambios que creo que pudiéramos como definir la adolescencia como cambio, ¿no? De los primeros cambios significativos que empezamos a vivir, ¿no? Que los que estamos aquí o ya lo atravesamos o lo estamos atravesando, ¿ok? Bueno, antes que nada, yo soy la psicóloga Lisbeth Ceballos. Yo me dedico desde ya hace algunos añitos a la práctica psicoterapéutica con adolescentes y adultos y también me dedico a la parte de orientación vocacional, ¿ok? Dentro de esas experiencias como orientadora y como terapeuta, por supuesto, he notado varios patrones, por así decir, que son como muy populares con respecto al camino académico de los adolescentes, ¿no? Por supuesto, como les mencionaba, la parte de los cambios, el hecho de que el tercer año de secundaria prácticamente es empezar a prepararse para lo que viene, ¿no? Y posterior el tercer año de preparatoria es empezar a prepararse para la nueva etapa que empieza, que es la universidad. Entonces, bien, ¿cómo va? O mejor dicho, ¿qué tanto vamos a estar abarcando en este taller? ¿Ok? Voy a buscar ser muy concreta con la información que les brindo, ¿ok? Para que sea, como les dije, aplicable para ustedes. A mí, ¿qué más me interesaría? Que se sepan los términos, que sepan, me interesa más que se pueda aplicar y de forma, por supuesto, exitosa. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy bien, vamos a estar abarcando 4 puntos bien importantes, específicamente la parte del desarrollo. Necesitamos ubicar a qué etapa estamos atendiendo, ¿okay? Como decía hace un momento, muchos de aquí, o bueno, todos, o ya atravesamos por la parte de la adolescencia o la estamos atravesando, ¿ok? Pero aprovechando que somos poquitos, me gustaría mucho escucharles, ¿ok? Así como les digo que voy a procurar que sea muy aplicable la información, también me gustaría que haya cierta interacción a medida de lo posible, ¿correcto? Entonces, quisiera que pensaran las primeras palabras que surgen al escuchar etapa de adolescencia. Lo primero que se le ocurra. Etapa de adolescencia. Cambios corporales, muy bien. Cambios físicos, perfectos. De este lado, lo primero que se le venga a la mente con adolescencia. Rebeldía. Rebeldía, ok, será. Muy bien. Y dígame. Cambios físicos. No, es que es si lo pudiera definir con una palabra sería crisis. Crisis totalmente, ¿no? ¿Por qué? Y de eso justamente vamos a estar platicando, la parte del desarrollo. No podemos dejar a un lado
¿A quiénes estamos acompañando? ¿En qué momento de su vida se encuentran? No que digo, nosotros ya lo pasamos, pero a veces, conforme vamos avanzando y nos vamos convirtiendo en adultos, como que perdemos noción de ciertas cosas que en verdad sentimos también nosotros en esta etapa, y por supuesto que ahora ya no le damos como tanta relevancia, ¿no? Que justamente en la parte de cambios nos vamos a dar cuenta. Cuestiones que de adolescentes eran sumamente importantes para nosotros, como por ejemplo nuestro círculo de amigos. Que el hecho de cambiar de secundaria a preparatoria significa también cambiar un ambiente al que ya te adaptaste, cambiar de amigos, de círculo social. Entonces es como, literal, yo me imagino como el pajarito que ha estado en su nido muchos años y de repente ya sale a un lugar que incluso puede ser bastante hostil, al menos el primer año. Entonces como que es el hecho de enfrentarte a este cambio que es bien importante. Y claro, también es muy padre, la etapa de la preparatoria es padrísima, no podemos tampoco satanizarlo todo, es muy padre, conoces a mucha gente, empieza otra etapa de la adolescencia tal cual. Entonces vamos a abordar también eso. Y bueno, también la parte que invariablemente por eso estamos aquí, toma de decisión, ¿no? ¿A qué prepa me voy a ir? ¿Qué tengo que saber de esa prepa? ¿Tengo más de una opción? ¿Okay? Si ya de por sí traemos la carga de las tareas, el propedéutico, los exámenes, el proceso de inscripción, además pensar en eso, claro, que es un proceso bastante complejo, puede llegar a ser bastante complejo, ¿no? Y por último, digamos la parte mucho más aplicativa, la orientación. Ahora sí, con todas tus dudas, vamos a ver de qué forma podemos ir asentando lo mejor posible este proceso, ¿correcto? También quería comentarles, siéntanse con la total libertad de levantarme la mano en cualquier momento si surge alguna duda, si hay alguna pregunta, con toda confianza. A mí no me molesta si me interrumpen, sin problemas, ¿ok? Entonces, muy bien. Ahora sí, les puse ahí un dibujito muy significativo, ¿no? Para que visualmente ubiquemos de qué etapa estamos hablando, ¿ok? Ya no son bebés, evidentemente, tampoco son niños, pero tampoco son adolescentes, digamos, ya que haya cierta, ¿cómo pudiéramos decir? Como cierta identidad concreta, como que están en medio, ¿no? Y no voy a hablar como si no hubieran adolescentes aquí, por supuesto que no. Sé que están aquí y también si tienen dudas, con muchísimo gusto, ¿ok? Entonces, correcto, hablando de etapa del desarrollo, sabemos, bueno, yo creo que tenemos información sobre qué pasa a nivel neurológico, ¿no? Todavía no hay un desarrollo completo de la parte, digamos, cerebral o neuronal, la cual indica como, bueno, va marcando, mejor dicho, ciertas pautas de comportamiento, de cómo me siento, y de este lado me decían hace un momentito, cambios de humor, ¿ok? Esos cambios de humor, que a veces no los entendemos, no son exclusivos de la adolescencia, no lo son. ¿Se ven más? Sí. Pero si nos damos cuenta la etapa del cambio, porque cuando esa flechita se pasa del otro lado, empieza la crisis de, ajá, ya voy a terminar de estudiar y ahora qué hago, ya voy a terminar mi carrera y ahora dónde me voy. Cada vez que concluye una etapa, empieza sí o sí, claro, una pequeña crisis y ya de ahí viene el crecimiento, ¿okay? Entonces, también para que vayamos poco a poco, y también es parte de mi objetivo, cambiando un poquito la idea que tenemos con respecto a la etapa de la adolescencia. Tampoco me los satanicen mucho. Claro, hay muchas situaciones, ¿no? La parte de la rebeldía, que a fin de cuentas, si lo pudiéramos aterrizar a algo conductual, es una búsqueda de autonomía. Es una búsqueda constante de autonomía. Yo quiero hacer esto, yo quiero pensar de esta forma, yo quiero tomar esta decisión. Es, por ejemplo, cuando el niño empieza a caminar y de repente ya no quiere que lo ayuden y él quiere ir solito, ¿ok?
Todos pasaron por esa experiencia de que estaban ahí queriendo ayudarlos, que no se caigan, adelante, buenas noches, que no se caigan, que no se vayan a lastimar, pero de repente el niño ya quiere andar solito, ¿ok? Y cuesta un poquito soltar esta parte, pero ahí vamos viendo cómo se va cumpliendo esta parte de la independencia que sí o sí como personas vamos a buscar, ¿correcto? Entonces, muy bien, ya que ubicamos con qué etapa vamos a estar trabajando, ahora sí, algo bien significativo que ya creo que todos estuvimos de acuerdo, es la parte de los cambios, ¿ok? Pero me encantaría que vayamos aterrizando y haciéndonos un poquito más conscientes de qué tanto abarcan los cambios en esta etapa que nuestros estudiantes, que nuestros hijos están viviendo, ¿correcto? De entrada, cambios ambientales y sociales, ¿ok? Cuando hablamos, es para Exani 1, hablamos de preparatoria entre 14 y 15 años, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de esta etapa? El adolescente ya se adaptó con muchísimo trabajo a la parte de la secundaria. Ya tiene a su grupo de amigos, ya conoce a sus maestros, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora se va a adentrar a un ambiente totalmente diferente, ¿ok? En donde ya no van a ser sus mismos maestros, en donde va a tener que hacer nuevas amistades. ¿Aquí de qué estamos hablando? Habilidades sociales. Y si hacemos un check, digo, conociendo, ¿no?, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, podemos, de lo que observamos, cómo están en sus habilidades sociales, ¿no? ¿Qué tan complicado, qué tan fácil es para nuestro adolescente en casa poder establecer estos vínculos con las personas, como decimos, desenvolverse, por así decir, en ambientes nuevos, ¿no? De ahí vamos como que observando más o menos y tenemos sí o sí una idea de cómo es el panorama para ellos, ¿no? Que de aquí se desprenden muchísimos temores, muchos miedos. Entonces, si lo vemos nosotros como adultos, creo que podemos empatizar perfectamente, ¿no?, en esta parte de que sí es un paso bien importante, ¿no? Es un temor sumamente válido, porque les decía que a veces como adultos, pues ya decimos, no, pues acércate a alguien y platica, ¿no? O pégate con el que más te dé confianza. Para nosotros, ¿no?, ya es quizá un poco más fácil decirlo, pero para ellos, y digo, no, repito, no voy a hacer como que no hay adolescentes aquí, les doy las gracias por estar aquí presentes, y este tiene que ser un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, me encantaría si alguno de nuestros 3 invitados pudiera darnos incluso alguna idea, pero voy a seguirme para que vayan agarrando confianza, ¿ok? Bien, les decía, ambientales y sociales, ¿correcto? Entonces, también tomar en cuenta que es parte del proceso del estudiante. Muy bien. Ahora, cambios académicos y de responsabilidades. Si bien cuando estuvieron en primaria y más en pandemia, ¿no?, que primaria y secundaria hubo este cambio de estar en línea y luego regresamos a la normalidad, de verdad que puede admirarse lo poco o lo mucho que hicieron en este tiempo, porque se tuvieron que adaptar en cuestión de semanas, ¿no?, a esta nueva modalidad, a esta nueva forma de hacer las cosas, ¿ok? Entonces, esta parte de cambios académicos y de responsabilidades, fíjense, les decía que a un nivel de psicóloga, yo he escuchado mucho que los papás dicen, bueno, hasta aquí te acompañé, ya pasó la primaria, ya pasó la secundaria, ya en prepa, entiéndete tú solito. Error. Y me atrevo osadamente a decir error. ¿Por qué? Porque sigue siendo, es otra etapa de su desarrollo. Por la etapa en la que están, todavía no se han concretado muchas, por así decir, tareas o habilidades. Todavía en esta etapa se necesita que haya un monitoreo. Claro, quizá no tan exhaustivo como en primaria o hasta
secundaria. Pero este acompañamiento, totalmente. Porque también me ha tocado que los papás me dicen, es que no es posible. Ya está en preparatoria, ya tiene que ser responsable, ya se tiene que hacer idóneamente quizá. En nuestros tiempos quizá, posiblemente. Pero la realidad es que he visto muchos mejores resultados cuando todavía hay este acompañamiento, porque a fin de cuentas, si me regreso al anterior, es un proceso de adaptación. El primer semestre de preparatoria es un proceso de adaptación todavía. Entonces, este acompañamiento que podamos darle, ¿y a qué me refiero con acompañamiento muy concreto? ¿Qué materias llevas? Tu modalidad, oye, te evalúan por proyecto, por examen, oye, cuando hay junta, oye, un reporte por ahí bimestral tuyo, que se siente este acompañamiento, ¿ok? Porque a fin de cuentas tiene la función de ser como un andamio para los chicos, ¿no? De ser como como en el boliche, cuando suben ahí no sé cómo se llaman, las rieles, ¿no? De que tiras y no hay forma de que la bola se te vaya del otro lado, tiene un camino que seguir, ¿ok? Esta parte de continuar con este acompañamiento, que pudiera sonar algo muy, muy lógico, pero me ha tocado mucho platicar con papás que me dicen, no lo había visto así. A fin de cuentas es otra etapa. Claro, en la universidad ya otro cuento será, por supuesto, pero la preparatoria, como orientadora, como psicóloga, como persona, sí les recomiendo que ese acompañamiento continúe. ¿Ok? Claro, adecuado a la etapa, por supuesto, pero que sí haya este acompañamiento, esta inducción, más que nada por el proceso adaptativo que ellos van a estar viviendo. ¿Okay? Y la parte de las responsabilidades, por supuesto, cambia la carga académica, cambia la dinámica con los maestros, ya ahí sí se empieza a ver esta parte un poquito más de autonomía, ¿ok? Entonces ya quizá no es la responsabilidad 60% del maestro y 40% del alumno, sino ya se va cambiando, ¿ok? Y los alumnos lo resienten. Entonces, ¿qué pasa? Si soy una persona olvidadiza, yo no sé si el maestro me va a estar recordando que tengo tarea pendiente. ¿Y cómo me doy cuenta? Cuando llega mi corte de bloque y no tengo mis 5 actividades. ¿Por qué? Porque como no he tenido la necesidad de ponerme alarmas, de ponerme notitas, de ponerme post-it, como no he tenido esa necesidad, pues todavía no he desarrollado esa habilidad. Y entonces, como dicen, aprendemos con el golpe, ¿no? Y esta parte de las responsabilidades, ¿qué creen? Genera mucha frustración, muchísima. Justo por eso escuchamos hace un rato esta parte de repente nos ponemos de mal humor. Ni sé qué me pasa, ni sé qué tengo, ni me pueden nombrar una sola emoción porque no es una. Me siento feliz porque ya estoy acá, pero también estoy muy nervioso, pero también tengo miedo. O sea, es un torbellino de cosas que en ocasiones sí, termino por saturar al alumno y de verdad, lo que menos me interesa en este momento es qué tareas debo en tutorías, por ejemplo. Tengo problemas más importantes en que pensar, ¿okay? A un nivel psicológico, a un nivel emocional, y justamente por eso el andamio que les vamos a poner es un recordatorio de sí, todo esto que te pasa es bien importante. Todo esto que sientes a un nivel psicológico, a un nivel emocional, es bien importante, pero ¿qué crees? Hay esta parte de responsabilidad que sí o sí se tiene que cumplir. ¿Okay? Esta parte en la que, como muchos psicólogos, tanto infantiles como para adolescentes, te dicen, claro, valídale la emoción. Como decía, quizá para nosotros como adultos ya es muy diferente cómo lo transitamos, pero para ellos es algo nuevo. Como dicen, se está rompiendo el cascarón y están conociendo un mundo muy, muy extenso, ¿no? Con todo lo que conlleva. Entonces, validar, por supuesto, la emoción, que si se dan cuenta les estoy dando como cuestiones muy concretas, porque me gustaría que se vayan
teniendo al menos 2 o 3 palabritas que yo les estoy comentando para saber cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, esta parte de validar el proceso por el que están pasando, todos los cambios, toda la parte emocional, claro que sí, sin quitar la otra parte que es esencial, ¿no? Y por último, que está muy relacionado con lo que les comento, cambios físicos y psicológicos. Y aquí sí me gustaría volver a interactuar con ustedes para preguntarles, ¿qué idea tienen de cambios psicológicos? Es lo que me mencionaron muchos cambios físicos, pero cambios psicológicos. ¿Qué pudiera venir a la mente? ¿Me pueden levantar la mano? Como le digo a mis alumnos, yo puedo elegir sin ningún problema. Cambios psicológicos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se le ocurre por cambio psicológico? Psicológico tomando en cuenta emocional, sentimental. Ajá. Temor al cambio. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo usted pudiera identificar que hay este temor? Si es muy observadora. ¿Cómo va cambiando su forma de hablar, su forma de comportarse? Ok. Pensativos, correcto. Ya, se hacen muchas preguntas y en esa parte de pensativo quizá pudiera haber hasta como un aislamiento, ¿no? Necesitan ese espacio para estar pensando. Dígame. Muchos cambios de humor. Cambios de humor, ajá. De un momento a otro están felices, de un momento a otro cambian, viene un cambio muy drástico. Ya, cambios drásticos, correcto. Muy bien. Inseguridad, ok. ¿Cómo vería reflejada esta parte de la inseguridad? O temor de decir, me voy a adaptar a esta prepa, voy a tener amigos, o sea, muchas cosas. Ya, ¿será que me adapte? ¿Tener dudas? ¿Será que voy a tener amigos? Correcto, muy bien. ¿Perdón? Cambios de dogma. Ok. De pensamiento. Cambio de pensamiento, muy bien, que creo que este punto es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Ojo, ¿por qué esta plática también vincula a los papás o a los cuidadores? Porque este proceso no es exclusivo de nuestros alumnos, se vive en conjunto, ustedes también lo están viviendo. Entonces no es únicamente el camino del adolescente, sino ustedes también están bien relacionados con eso y ustedes lo están observando. Y yo me imagino que ustedes también tienen muchos temores y muchas cosas que pensar. Pero lo que mencionaba es bien importante. ¿Por qué? Les decía hace un momento, ¿no? De que bueno, yo ya lo traje hasta aquí, hasta prepa. Entiéndete y hazte responsable tú. Sí, por supuesto. Pero tienen muchos intereses, muchos. Para ellos, bueno, no se los voy a decir yo. Yo no les vengo a inventar nada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Daniela. Muy bien, Daniela. De lo que estás viviendo tú, tal cual. Además de la escuela, ¿qué otros intereses tienes? Salir con amigos, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Tener espacio propio, muy bien, muy bien. Y dentro de los amigos, yo me imagino que hay un montón de situaciones, ¿no? Algunas de las más populares que escucho tanto en los salones, tanto tal cual, ¿no? En talleres, en consulta, es que mi mejor amigo o mi mejor amiga se va a estudiar a otro estado y ya no nos vamos a ver. Y baja tanto el estado de ánimo del adolescente que en verdad se los digo, entregar su tarea ya no es prioridad.
Para nosotros sí, totalmente. Pero los valores que ellos tienen, ojo, no están mal, porque también eso escucho mucho, ¿no? De que es que está mal que, y yo, ay, no está mal que se los digan, pero ¿saben qué pasa? Lo que comentaba aquí la señora. ¿Para qué te voy a contar lo que tengo? Si me vas a decir que es una tontería, entonces mejor me lo guardo para mí y yo veo cómo solucionar. Es lo que va a pasar. Decimos, como ya no me lo has mencionado, yo creo que ya pasó. No, sigue el problema ahí, nada más que ya no te lo dice, porque no le veo utilidad al expresar eso. ¿Okay? Entonces también esta parte, de la parte de terapia para adolescentes, no se trabaja únicamente con el adolescente, se tiene que trabajar con los papás, porque es una interacción constante que tiene mucho significado, que es muy significativo para el adolescente cuando está hablando, cómo se le escucha, qué se le dice. A veces nos apresuramos a dar soluciones, ¿no? Oye, no, pero puedes hacer eso. Solo quiero que me escuches. Ya después yo puedo, si yo lo necesito, te voy a decir, oye, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Okay? Esto también es parte de lo que comentaba del cambio de pensamiento. El pensamiento de un adolescente de 15 años ya no es el mismo de un adolescente de 12 o de 11 años, ya es mucho más complejo. Ya no se basa nada más por recompensas tan inmediatas como comida, como jugar, como ya el pensamiento es mucho más complejo, porque ya empiezan su círculo social, ya no son solo sus hermanitos, sus papás, ya tiene maestros a los que toman como modelo en algunas situaciones, ya tiene a sus amigos que son su todo. Si los ponemos a elegir entre una comida familiar y salir a galerías con sus amigos, van a elegir irse a galerías, por supuesto. Y ahí empieza un conflicto como papás. Es que, y lo escucho mucho, es que no era así. No era, pero ya es. Porque ya me lo estás comparando cuando tenía 10 años. Por supuesto que ya no es. Ya está cambiando, ya está atravesando por esta parte. Y los cambios físicos, bien importantes. A veces decimos, ay, ¿por qué son tan volubles? Oye, no te puedes comunicar. Es que a veces no saben ni cómo. No saben ni por qué nos sentimos tristes o por qué estoy enojado, pero también estoy contento. Y como todavía no hay esta parte consolidada de las habilidades de comunicación, de dar el portazo y ya están, con eso ya nos avisaron, con eso ya avisamos cómo nos sentimos, porque ojo, la comunicación no es solamente verbal. ¿Cómo sé que una persona está enojada sin que me lo diga? Estar callada. Puede estar muy callada, ¿ok? De plano puede tener el ceño como muy fruncido, está como muy pensativa, ¿ok? Pasa lo mismo. Si somos buenos observadores, podemos darnos cuenta, más o menos, de qué puede estarle rondando la cabeza en ese momento, ¿no? Y poder también aplicar esas habilidades de comunicación de, oye, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo? Como decía Daniela, a veces solo necesitan un poquito de espacio para que acomoden toda esta información que ni ellos saben, y en ocasiones hasta solitos hacerlo. Oye, fíjate que me pasa esto, fíjate que... Entonces, estamos batallando con esta parte de por qué de repente me siento así, porque déjenme decirles, no es nada agradable tampoco. Si para nosotros es confuso, es incómodo, créanme que ellos no se la están pasando mejor que nosotros. Entonces esta parte de poder hasta cierto punto empatizar con el proceso, que creo que ese es uno de los objetivos que quisiera para esta noche, ¿no? Esta parte que podamos empatizar un poquito. Ojo, digo empatizar, y a veces cuando lo digo, muchos papás me voltean a ver así de, pero ¿y los límites? Oye, pero ¿hasta dónde? Oye, pero ¿hasta dónde puedo ceder? ¿Hasta dónde puedo? No, el hecho de empatizar para nada tiene que ver con los límites que tú como mamá o papá tengas. O sea, eso es inmovible, ¿no? Oye, bueno, ¿necesitas tu espacio? Claro que sí.
¿sabes qué? A las 9 te empiezas a alistar porque tienes que dormir. A fin de cuentas, siendo uno de los vínculos más importantes que tenemos, no deja de ser una relación en donde tenemos roles. Y el rol de estudiante, como saben, conlleva también muchísima responsabilidad. Pero también me gustaría escucharles, ¿para qué les serviría el hecho de identificar cuáles son los cambios que está viviendo el adolescente en casa? ¿Cómo lo está viviendo o cómo lo puede estar viviendo? ¿Ok? ¿Y para qué les serviría eso? Uno, en este acompañamiento que les están dando con respecto a esta nueva etapa que viene. Y dos, incluso con la parte de la crianza, de la convivencia. ¿En qué creen que les puede servir el tener esta información? Ajá, empatizar. Empatizar y, bueno, ponerme pues al nivel de lo que él Ok. está viviendo. Para también pensar de qué manera puedo yo acompañarlo, no desde mi posición, sino desde su entendimiento. Ok, bien, decía, para poder entender, no desde mi posición o desde nuestro contexto, que les comentaba, quizá para nosotros ciertas cosas ya no tienen mayor relevancia, pero para nuestros adolescentes sí, ¿no? Entonces, esta parte de empatizar en algo muy concreto, ¿qué sería? Por ejemplo, voy a hablar de cambio físico, ¿no? Ok, Empiezan a tener mayor necesidad de movimiento, ¿no? Por los cambios hormonales, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí no me gusta tanto, bueno, estoy en una etapa que no me gusta tanto el deporte, pero a lo mejor justamente a través del deporte sea una manera de acercarme a él, ¿no? Y entonces decirle, ¿sabes qué? Vamos a jugar, vamos al parque, vamos a jugar fútbol, básquet, lo que a ti te guste. claro. Que sea una manera de... Bien, ¿no? bien, muy bien esta parte, donde la empatía se pone en práctica, ¿no? El entender, la verdad vengo bien cansado, lo que menos quiero, siempre decimos, lo que menos quiero es escuchar ruidos, pero oye, como que desenfocarnos un poquito de nosotros y entrar a su mundo, creo que yo así lo veo, como entrar a su mundo, saber, oye, ahorita qué te gusta hacer, oye, qué podemos hacer juntos, cómo puedo acercarme por medio a lo que a ti te gusta. Porque si le digo, oye, acompáñame al banco y hacer diligencias, igual para nada les va a resultar atractivo, ¿no? Pero esta parte, y me parece excelente, a fin de cuentas, es algo, como les dije al principio, que me encantaría que se llevara de forma concreta. ¿Cómo puedo aplicar eso? ¿No? ¿Y para qué me va a servir? Que es lo más importante, ¿no? Muy bien, perfecto. Y así como esta parte de cómo podemos practicar la empatía, podemos aplicarlo para todo, ¿no? Esta parte que es un temor muy válido de con qué me voy a enfrentar. O sea, no sé si se van, por ejemplo, a la prepa 2, a la prepa 1, que son prepas muy grandes, hay mucha gente, es un temor muy válido. ¿Por dónde empiezo? No sé si ustedes como papás o como mamás se acuerdan de cómo fue ese proceso para ustedes, ¿no? De si ya de plano me llevaban en coche y ahorita ya me tengo que ir en camión, oye, pues aprenderme las rutas, hacer esto, quizás fue diferente, pero a fin de cuentas es un proceso grande de adaptación, ¿no? Entonces, muy bien. Hasta aquí me encantaría saber si hay algún comentario, alguna duda en específico. Muy bien, ahora sí, vamos concluyendo. Y como les comentaba, ¿no? Ya vimos un poquito acerca de con qué etapa estamos conviviendo, qué podríamos hacer incluso nosotros para de alguna forma, ser buenos acompañantes en este proceso. Y ahora vamos a aterrizarlo a la parte de la decisión, ¿no? Que si bien pueden haber muchísimas dudas,
muchas preguntas como, oye, pues si todos mis amigos se van para acá, pero a mí me gusta más esta escuela, oye, y en una son bilingües, pero en la otra me gusta más el uniforme, un montón de cosas, ¿no? Ahora, esta parte, este proceso de toma de decisión, ¿cómo pudiéramos hacerlo un poquito más operativo? ¿Ok? Para que funcione para todos, ¿ok? De entrada, la parte de la investigación, sumamente importante. Y es un hábito muy útil y no hay edad para eso, ¿ok? La parte de la investigación, y me voy a atrever a contarles una anécdota personal. Yo desde secundaria sabía que yo quería estudiar psicología. Yo estaba sumamente decidida. En el camino, ya a mitad de la prepa, dije, bueno, igual me voy para psiquiatría. Me llama la atención esa parte de los fármacos, presenté mi examen para la Facultad de Psicología. ¿Ya detectaron el error? ¿Cuál es? Si quería psiquiatría, debí presentar para medicina, no para psicología. Pero en mi defensa, cuando yo estudié la prepa no había orientación vocacional, no era algo que estuviera en las escuelas todavía, y me hizo falta precisamente ese primer punto, investigar. Aunque les voy a decir algo, no me arrepiento, o sea, la psicología es lo mío, no me equivoqué, pero se me hace muy curioso y siempre utilizo este ejemplo tal cual para enfatizar la importancia. Podemos tener una idea, ¿no? De qué significa estar en una prepa autónoma, qué significa estar en una prepa SEP, en una prepa privada. Puedo tener más o menos una idea, pero si en concreto no tengo la información, igual ya medio semestre digo, me hubiera ido por otro lado, ¿ok? Entonces, bien importante este primer paso. El segundo, autoevaluar, ¿ok? Que aquí bien importante. Yo imagino que en sus materias de tutorías, de cívica, llevan mucho esta parte de la autoevaluación, que es prácticamente mis fortalezas y mis áreas de oportunidad, ¿ok? Me va re bien en matemáticas, pero no doy una en historia. Yo ya sé que quizá en historia tengo que entrenarme un poquito más, adiestrarme un poquito más, ¿ok? Y para los que ya están en propedéutico, justamente para eso existe, para que puedan nivelarse en este aspecto, ¿ok? Y entrar, sí sabiendo, bueno, se me dificulta esto, pero ya sé cómo puedo hacerle para que mi desempeño mejore, ¿ok? Y por último, la planificación, que creo que va muy de la mano con la parte de la investigación. Ahora sí, ¿con qué recursos cuento para lograr ese objetivo que quiero? Y también es muy válido tener un plan B. Y no digo nada más válido, sino creo que hasta pudiera relajar mucho el estrés con el que están nuestros alumnos, nuestros adolescentes, de que no tiene que ser esta prepa sí o sí, o tiene que ser esta universidad sí o sí. Perfecto, es tu primera opción. Pero quizá baje un poquito el estrés si sabes que, bueno, si no pasas allá, ¿qué opciones tenemos? ¿Okay? Porque a fin de cuentas, lo importante es estudiar. ¿Okay? Entonces, tener un plan B, y muchos de mis alumnos me dicen, no maestra, me va a echar la sal, no se te va a echar ninguna sal, para nada. O sea, de hecho, hasta te va a ayudar a no estar tan tenso de que, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué paso? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ahí está tu plan B, pero esfuérzate un montón para que ese plan A resulte como tú quieres, ¿okay? Y aquí es donde podemos entrar nosotros como papás o como cuidadores. Oye, ¿qué otras opciones hay? Oye, estoy muy estresado, termina de estudiar, vamos a caminar aquí a Nequenes, hoy vamos a hacer esto, ¿ok? Para que no se me sobresaturen y puedan llegar enteritos a ese día, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya vamos cerrando. Bueno, y esta parte que va de acuerdo con la parte de la planeación, siempre se recomienda que la parte de la orientación, a fin de cuentas, es tener información verídica, que esto lo podemos obtener
en la escuela, tal cual dan muchísimos talleres en las escuelas, hay materias dirigidas para esto, pero también si por ejemplo vamos a terapia con nuestra psicóloga, también platicar de ese aspecto, o con mi orientadora vocacional, ¿okay? Y por supuesto, escuchar a personas que ya atravesaron esta etapa, nos da como más o menos cierta certeza de qué pudiera esperarnos a nosotros, ¿no? Entonces esto va, creo que muy de la mano con la parte de la planeación, ¿correcto? Bien. Y ahora sí, por último, y es pregunta para todos, ¿en qué paso se encuentran? De los 3 que vimos, incluyendo la parte de orientación. Y no es una pregunta para que me la respondan, si quisiera que se la respondan ustedes. ¿Qué tanto de este checklist prácticamente ya hicimos? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué puedo mejorar? ¿Ok? Para tenerlo muy en cuenta. ¿Correcto? Pues muy bien, muy bien. Si no hay ninguna duda, voy concluyendo con este tema. Les dije, busco que sea sumamente práctico para ustedes. Esto fue tal cual una pequeña prueba de este tema, que la verdad es que es importantísimo, como crear estos espacios para que nuestros adolescentes puedan seguir caminando, tengan estas certezas, esta seguridad de que a pesar de los temores, a pesar de todo, tienen un respaldo, ¿okay? Y que se les va a estar apoyando y que se les va a estar brindando, como decíamos, esos recursos para que sus objetivos se puedan dar. ¿Correcto? Entonces, muy bien, de nueva cuenta, yo soy la psicóloga Lisbeth Ceballos. Ha sido un gustazo estar con todos ustedes. Y bueno, ahí les dejo también la parte de orientación vocacional para el momento en el que lo necesiten, que a veces se plantea de que no hasta que llega tercero. Se recomienda que a partir de tercero de secundaria se empiecen a platicar de estos temas, ¿ok? A platicar. Y bueno, también, como les decía, a fin de cuentas, estando en este proceso del curso propedéutico, buscamos abrir este tipo de espacios no solamente para los alumnos, sino también para los papás, porque les digo, este proceso no es exclusivo de los adolescentes. Pues muy bien, les agradezco muchísimo, muy buenas noches, esto fue todo de mi parte.